Bienvenido a una lección sobre un espacio nulo en una matriz. En esta lección, mostraremos cómo comprobar para ver si un vector dado está en el espacio nulo en una matriz, cómo encontrar la expansión conjunto de un espacio nulo, y también cómo encontrar un base para un espacio nulo. Deje que A sea una matriz M por N. Entonces el espacio nulo de la es el conjunto de todos los vectores X en Rn tal que la matriz a veces vector X es igual al vector 0. Lo que significa verificar si un vector dado está en el espacio nulo en una matriz. Comprobamos la ecuación vectorial, a veces el vector X es igual a 0, donde el vector X sería el vector dado. Si a veces el vector X es igual a un vector 0, entonces el vector se encuentra en el espacio nulo en la matriz. Si a veces el vector X no es igual al vector 0, el vector no está en el espacio nulo en la matriz. Echemos un vistazo a un ejemplo. A continuación se nos da la matriz A, y se nos pide que determinemos si los siguientes vectores se encuentran en el espacio nulo de la. Lo que significa que necesitas marque A times vector U, y A times vector V para ver si los productos son iguales al vector 0. Así que para un vector U, tenemos otra vez la matriz a veces el vector U. Y para vector V, nosotros tener A times vector V. A continuación, determinamos los productos. Observe A times vector U es igual al vector 0, lo que indica que el vector U es en el espacio nulo en la matriz A. Observe también cómo a veces el vector V no es igual al vector 0, lo que indica que el vector V es no en el espacio nulo de la. Y ahora encontremos el conjunto de un espacio nulo y una base para un espacio nulo. Para encontrar el conjunto de expansión de un espacio nulo, resolvemos la ecuación vectorial homogénea, a veces el vector X es igual al vector 0. El conjunto de expansión contiene todos los vectores X en Rn que satisfacen la ecuación vectorial homogénea. El conjunto de expansión contiene un vector para cada variable libre. Si no hay variables libres al resolver X es igual a 0, entonces el único vector en el espacio nulo A es un vector 0, y X es igual a 0 tiene solo la solución trivial. Una vez que tengamos la expansión establecido para el espacio nulo de la, los vectores en el spanning set forman una base para el espacio nulo de la. Echemos un vistazo a un ejemplo. Se nos da la matriz A, y se nos pide que encontremos la extensión conjunto del espacio nulo de la, y una base para el espacio nulo de la. Comenzamos por configurar el matriz de ecuaciones. A veces el vector X es igual al vector 0. Un par de cosas a tener en cuenta aquí, la matriz A es una matriz de 3 por 4. Al multiplicar matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Ahora, este vector X debe tener 4 componentes escritos aquí como una matriz de columnas de 4 por 1. Además, observe cómo el producto es igual a una matriz de 3 por 1 o, en nuestro caso, al vector 0 en R3. Así que el vector es X a la izquierda en R4, y el vector 0 de la derecha está en R3. El siguiente paso para resolver la ecuación es escribir el matriz aumentada. La primera fila es -2, -3, 4, 5, 0. La segunda fila es 1, 2, 0, -1, 0. Y la tercera fila es 2, 4, 0, -2, 0. A continuación, escribimos la matriz aumentada en forma de escalonamiento reducido, lo que ya he hecho aquí a la derecha. Vamos a etiquetar las primeras 4 columnas, X sub 1 a X sub 4. Tenemos pivotes en la fila 1 columna. Una y segunda fila columna 2, que indica X sub 1 y X sub 2 son las variables básicas, y X sub 3 y X sub 4 son las variables libres. Como tenemos dos variables libres, sabemos que estos conjuntos de expansión contendrá dos vectores. La primera fila indica que X sub 1 menos 8 X sub 3 menos 7 X sub 4 es igual a 0, o X sub 1 es igual a 8 X sub 3 más 7 X sub 4. La segunda fila indica que X sub 2 más 4X sub 3 más 3X sub 4 es igual a 0 o X sub 2 es igual a menos 4X sub 3 menos 3X sub 4. X sub 3 y X sub 4 son variables libres. X sub 3 es igual a X sub 3, X sub 4 es igual a X sub 4. Así que todos los vectores que satisfacer la ecuación, matriz a veces vector X es igual al vector 0 son los vectores X1, X2, X3, X4. X4, Donde X1 nuevamente es igual a 8X sub 3 más 7X sub 4. X sub 2 es igual a menos 4X sub 3 menos 3X sub 4.
y x sub 3 es igual a x sub 3, x sub 4 es igual a x sub 4. Y ahora si esto es lineal combinación de dos vectores, donde tenemos x sub 3 veces que se ha formado un vector, utilizando los coeficientes de x sub 3, que son 8, 4, 1, 0 más x sub 4 veces un vector formado. Utilizando los coeficientes de x sub 4, que son 7, menos 3, 0, 1. Esta es la información que necesitamos para encontrar la expansión conjunto del espacio nulo de la, así como una base para el espacio nulo de la dado que las soluciones a la matriz de ecuaciones A veces el vector x es igual al vector 0, es igual a las combinaciones lineales de los vectores 8, menos 4, 1, 0 y 7, menos 3, 0, 1. Podemos decir que el espacio nulo es igual a la amplitud de estos dos vectores. Y relativamente, también podemos decir, una base para el espacio nulo de la es el conjunto de estos dos vectores. Estas dos afirmaciones están relacionadas, pero al decir que el espacio nulo de la es igual al lapso de estos dos vectores, todas las combinaciones lineales de estos dos vectores constituyen el espacio nulo de la, y declarando una base para el espacio nulo de la es igual al conjunto de estos dos vectores abarcan el espacio nulo y son independientes, y cualquier vector en el nulo espacio de A se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Espero que esto te haya resultado útil.